El documento está pensado, como hicimos con Julito, el último libro que hicimos, Innovación y Barbarie, en términos de verbos. No vamos a, como siempre, no vamos a hablar del documento. Bueno, vamos a hablar de algo del documento, pero no del documento. El documento lo leen y ya está. Pero sobre la base del documento preparamos una presentación con Mary Moras, que es nuestra diseñadora en jefe de UDESA, que tiene tanto que ver el diseño de la presentación, el formato de la presentación, con lo que hablamos ayer del articulas y del literas y del graficas y del numeracy. Los verbos eran auscultar el pulso del mundo, dónde estamos parados, qué pasa. Hoy hablé con Hugo Pardo, me dice, mira, me gustó tu documento y es porque fue cortito y porque fue muy contextual. Y ChatGPT no es contextual. Entonces lo que nos hace humanos es la contextualidad, el pensamiento contextual. Diseñar futuros, se habló mucho de eso. Precarizar, capitalismo salvaje. Inventariar, futuro de profesiones. Chatear, vamos a hablar un poco de chat ahora, hasta provocar el apocalipsis laboral. Expandir los alfabetismos, está Mariana Mayo, que fue la autora del documento número 13, es una de mis mejores amigas, es mi pedagoga favorita. No creo en la pedagogía yo, pero creo en Mariana, así que la quiero mucho, me alegra muchísimo que después comparta acá la conversación. El documento que ella hizo en el 18 es un documento brillante, hermosísimo. Empatizar, punto 7, con la naturaleza, lo hablábamos con Zafra ayer, todo este mundo alternativo, descarbonificado, etc. Y el 8, que es el corazón, y que vamos a hablar muchísimo del 8 atravesado de distintas lecturas, que es sembrar polímatas, que son los profesionales antidisciplinarios. Entonces, algunas cosas salieron ayer. Baja un poquito la luz, así se ve mejor en la pantalla. La pregunta, ¿no? ¿Se muere el trabajo? ¿Se muere el mal trabajo? ¿Se muere el buen trabajo? ¿Se muere el trabajo digno? ¿Se muere el trabajo que vale la pena? ¿Cuánta gente trabaja en lo que vale la pena? ¿Cómo se puede hacer para que la gente trabaje en cosas que valgan la pena? Y now what? Era una publicidad, después decía Poxipol. Bueno, ¿cuál es el Poxipol cognitivo? ¿Cuál es el Poxipol emocional? ¿Cuál es el Poxipol que tiene que ver con lo que nosotros podemos usar para rearmar este mundo, que está bastante golpeado, bastante atravesado por problemas, no lo entendemos, nos desborda? Y entonces tenemos que ir a buscar a gente que nos ayude a entender estas cosas. Entonces, una persona que nos ayuda es Gregory Bateson. Gregory Bateson fue un antropólogo, pero no fue un antropólogo, no fue un mero antropólogo. Gregory Bateson cambió 6 veces de profesión en su vida. Empezó siendo un naturalista, un zoólogo, inventó la teoría de la comunicación, se dedicó a la zoosemiótica, hablaba con los delfines o intentaba hablar con los delfines, hizo teología cibernética, fue el primero que usó una cámara de cine para filmar, hizo el primer etnógrafo de las ciencias sociales. O sea, iba cambiando de carrera y se iba reinventando, ¿no? Y Bateson tenía una pregunta que se hizo, fue una pregunta clave, y que es sobre las pautas que conectan. ¿Cómo vinculamos esto con lo otro? ¿Cómo conectamos lo local con lo global? ¿Cómo conectamos el problema con la solución, con un nuevo problema? ¿Cómo conectamos la gente que piensa distinto? ¿Cómo logramos saltar las grietas, ¿no? A los que encerramos. Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para encerrar? Ayer le decíamos torturar a la naturaleza. ¿Quiénes somos nosotros para torturar a la naturaleza? Entonces, Bateson nos enseñó a hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? La pauta que conecta. Si estamos tan impotentes y estamos tan problematizados, sí, lo hizo Mary Moras. Le pregunta a Mariana, ¿lo hiciste? Está hermosísimo. Si no sabemos cuáles son los problemas. Ayer nos hablaban de señales débiles. Pero en realidad no hay señales débiles. Todas son señales débiles. Lo que pasa es que de un día para otro se convierten de semillas en problemas. De semillas en ortivas, ¿no? Tecnologías que no han sido inventadas, porque las tecnologías que nosotros usamos ahora, primero, son un desecho de la tecnología militar. Nosotros usamos tecnología 30 años después que los militares. Esta mañana salió una noticia interesantísima, ya que hablamos de contexto. Israel está empezando a usar armas que pueden explotar, van a 8 veces la velocidad del sonido y pueden explotar en la estratosfera.
O sea, también vamos a contaminar la estratosfera. Ya no alcanza con la Tierra, vamos a hacer la estratosfera. Tecnologías que aún no han sido inventadas. Y trabajos que todavía no existen. Por eso yo cuando me dicen, Hilda, vamos a escribir sobre el futuro del trabajo. Yo digo, ¿yo qué sé el futuro del trabajo? No sé. ¿Cómo sabemos cómo va a ser el trabajo en 5 años, 10 años? Ustedes ven los informes de la OIT, ven los informes del World Economic Forum, ven los informes de un montón de estas instituciones internacionales que dicen, sí, bueno, van a cambiar 5%, 15%, 20%, números que son totalmente aleatorios, que son puramente especulativos, ¿no? Evidentemente, hay cambios brutales, pero nosotros no sabemos exactamente cuáles son. En un momento se nos ocurrió lo siguiente, no a mí, sino a una maravillosa consultora que se llama Sparky Honey, dijo, bueno, tenemos que empezar a modularizar las habilidades. No alcanza con decir escribir y leer, etc. Vamos a pensar, producir sentido, eso es una habilidad potente. Estamos hablando de pensamiento contextual, ¿no? Hay que producir sentido, la pauta que conecta, cómo conecto esto con lo otro. Inteligencia social, acá se habló recién muchísimo de lo social, de lo colectivo. Esta presentación no es mía, esta presentación es el resultado de, literalmente podría decir, de miles de clases que hemos dado con Mariana a lo largo de 30, 40 años y cada semana, y son conferencias y reuniones, y alguien opinó esto, el otro opinó, Daniel hace un rato me dio un montón de cosas que todavía no pude leer, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Pensamiento adaptativo, la competencia intercultural, obviamente, el pensamiento computacional, la alfabetización con nuevos medios, lo transdisciplinario y antidisciplinario, el pensamiento en diseño, la gestión de sobrecarga cognitiva. Nosotros recibimos en cada instante 50 millones de bits, pero podemos procesar entre 50 y 100. A veces dejamos afuera lo que nos sirve, a veces dejamos afuera lo que sirve. ¿Cómo se trabaja sobre la sobrecarga cognitiva, ¿no? Y la colaboración virtual. Y entonces ahí aparecían estas profesiones del futuro, que a mí me encantaban, ¿no? El consejero en hackeo escolar. Claro, porque el desorganizador corporativo, ese es el que más me gusta. Después tenemos especuladores en monedas alternativas, consultor de privacidad, porque ahora recién estaba hablando acá y me llegaban mensajes que, por el Discord y por acá y por allá, etc. Y el otro, el que más me gusta de todos, por supuesto, conductor de drones, es obvio, hay academias de conductores de drones ya, consultores de carreras vía Skype, vía Zoom, también los hay, cinegrafistas de experiencias, hay gente que se graba todo el tiempo, están filmando todo el tiempo, y los TikTokers, etc. Especialistas en desintoxicación digital. Nosotros tenemos un docente, Mario Kietkik, que hace como 15, 20 años se ocupaba de las adicciones digitales, ¿no? El mejor de todos, tutor de curiosidades. Si me dicen que yo soy un tutor de curiosidades. Mi profesión del futuro es ser tutor de curiosidades. Entonces, vamos a hablar rápido de 5 cosas acá, vamos a pasarles algunos temas, algunas cuestiones, algunos videos, porque es muy importante que lo que les mostremos tenga que ver con lo que estamos diciendo. Porque lo que estamos diciendo es que no se puede dar una charla, introducir un documento, etcétera, si no es de este modo. Este es el modo en cómo se tiene que presentar la información. Este es el modo en el que nosotros estamos cumpliendo con el Articulas y con el Graficas y con el Numeras y con el Literacy. Pauta que conecta, ya vimos, ahora vamos a los cambios masivos. Cambios masivos, cambios globales, cambios que nos tocan a todos instantáneamente, reverberan. Lo decíamos ayer, el comercio, 60% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez. El Canal de Suez se queda sin agua. El agua cuesta cara. Se paran los barcos. Los supercontainers Panamá de 80.000 containers no pueden pasar por ahí. Tienen que ir descargados, tienen que ir con 60.000. Ya perdieron el 25% del transporte. Y cuando llegan tampoco pueden pasar. ¿Qué hacen? De Indiana Jones. Sacan los containers del barco, los ponen en un tren y los mandan por vía terrestre del otro lado. Es absolutamente absurdo. Es como cuando llevaban los indios la carga arriba de la cabeza. ¿Se imaginan lo que pesa un container? Pesa 25, 40 toneladas. Bajan los 800 containers, los meten en el tren y lo pasan del otro lado. ¿Cuánto aumenta el costo? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿y eso a qué se debe? Que no hay agua en dos ríos, es el peor momento. Fíjense, los canales que están, los barcos en movimiento son mínimos y todos los están esperando. En este momento hay 200 barcos esperando. Encima hay 2 formas de pasar el canal, una con reserva, sin reserva. Si no tienen reserva y estos no tienen reserva, se pueden quedar 3 semanas, 4 semanas.
al punto que a veces directamente van por Ciudad del Cabo, van por abajo y el costo es muchísimo más alto, ¿no? Por supuesto que lo que llevan la mayoría de esos barcos son Barbies, tonterías, chucherías, etcétera, etcétera, ¿no? En containers gigantescos. No, nada contra la Barbie, pero bueno. Sequía. Uno de los grandes líos que tenemos en este momento son los 20.000 millones de dólares que se perdieron, ¿no? De cosecha, de soja, básicamente. Que hubiesen sido para el Estado 5 o 6.000 millones de dólares. Y que están causando todo esto que hoy se llama el coste masa, ¿no? Es decir, cómo mantener la masa con el tipo de cosas que está haciendo, ¿no? Bueno, es pulso del mundo. Incendios. Ayer decíamos, ¿no? 61.000 muertos en Europa en este verano. Temperaturas increíbles. Nosotros tuvimos, ¿no? En febrero, 2 semanas de 40 grados. Era imposible. Y recién empezaba. Y hablábamos ayer de la huella hídrica. A mí me parece súper interesante el tema de la huella hídrica, ¿no? Decíamos, porque estábamos hablando de los 200.000 millones que costaba cada barco, pero dijimos, vamos a ser un poquito más precisos. ¿Cuánto cuesta una camiseta? No la traje hoy, pero tengo ahí guardada una. Son 2.700 litros. Cada camiseta cuesta 2.700 litros. Y 1 kilo de algodón, 10.000 litros. Que lo paga el planeta, ¿no? Lo paga el conjunto, no lo paga el que vende, porque uno compra de eso. ¿Cuántas aguas necesita para hacer una camiseta? Para no hablar de ese asunto del otro día, en el asesinato de un presidente. ¿Por qué aparecen estas cosas acá? Pues son inesperadas, son esas cosas que decíamos de señales débiles, tiene que ver con el massive change, está pasando en todos lados. Mire qué curioso, matan a este candidato, lo sustituye otro, el candidato que iba a ser de Correa, que iba a ganar caminando, de repente ahora parece que va a perder, y entonces aparece Noboa, y puede ser que gane Noboa, que era de la derecha, no de la izquierda, en fin. Millones de conexiones, millones de conexiones. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio... Suficiente, de afuera. Bueno, hay que pensar a este señor. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Va primero en las encuestas o no? ¿Qué pasará? Pero este sí que es cisne negro. No, no es un cisne negro. Es un rinoceronte gris. Es muy diferente un rinoceronte gris de un cisne negro. Cisne negro es algo que no vio nadie, que no sabía qué iba a pasar, etc. Esto es algo que se estuvo incubando, que la clase política colaboró, construyó. Bueno, hay que pensarlo eso. Y otro dato súper interesante. La palabra antropoceno hace 20 años que se usa. Pero no era una palabra oficial hasta hace un mes atrás. La Sociedad Estratigráfica Mundial la adoptó hace un mes. Y ahora la clasificación oficial del momento histórico en el que vivimos es el antropoceno. En ese gráfico, que es de Visual Capital y que es maravilloso, es complejo porque está hablando básicamente de 4 unidades que tienen que ver con la clasificación. Una tiene que ver con elementos, con química, otros tienen que ver con otras dimensiones, pero está mostrando ahí que estamos ya en la etapa del antropoceno, ¿no? Y es oficial. Ha sido adoptada como una palabra que caracteriza nuestra época. Hablábamos ayer del PBI mundial. Billones. Billones nuestros, ¿no? Millones de millones. Esta es la distribución del PBI mundial. Esto es el número, sí. Estas son las comparaciones. Esto es lo que está pasando. Tanto que se hablaba de que China iba a pasar a Estados Unidos. La economía china está retrocediendo. Un gran escándalo. Ayer volvió a cotizar la más grande inmobiliaria de China, volvió a cotizar en Hong Kong y perdió el 80% del valor. Está por fundirse otra vez. Eso implica pueblos enteros en China que no van a ser ocupados, ciudades fantasmas, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá me parece que lo interesante que se mencionaba en el punto anterior, cada visión que estamos dando, cada cosa que estamos comentando, genera nuevas preguntas, nuevas preguntas, nuevas preguntas. ¿Cuál es la pauta que conecta la lectura del mundo con el diseño de futuros? Está bien, leemos el mundo, bueno, pero ¿cómo es el diseño de futuros, no?
Esta es una escultura que vi el otro día en La Rural. En La Rural se hicieron una exposición divina sobre artistas argentinos, más de 300. Bada. Lo que tiene bueno Bada es que los artistas venden directamente al público y a precios bastante accesibles. O sea, uno puede tener. Y una de las cosas que había ahí era este corazón hecho de teclas y de máquinas, ¿no? Y tiene mucho que ver con el ChatGPT y con todo lo que esto implica el ChatGPT y los alfabetismos aumentados y las posibilidades que esto genera sobre la optimización de estos modelos para el diálogo. Ayer comentamos algunas cosas de cómo esto se lanzó al mercado sin estudiarlo, sin analizarlo, hasta qué punto puede ser tóxico. Hay un montón de trabajos hechos sobre mejora de los prompts, de ingeniería de prompts. Se pueden conseguir cosas realmente fantásticas con el ChatGPT, si uno sabe usarlo. Esto lo decía hace 20 años Beatriz Sarlo. ¿Quién puede usar mejor que nadie la tecnología? La gente que tiene un doctorado. Es la que más jugo le va a sacar. Cuanto más competencia tenés, y con el chat es lo mismo. Si haces una pregunta tonta, te va a contestar algo tonto. Si haces una pregunta sofisticada, te va a contestar cosas cada vez más sofisticadas, re potentes, re interesantes. I have a long-standing relationship with death. Almost 30 years. I in life always believe the desire to survive and the fear of death were artistic sentiments. I understand that better now. But there is one thing that makes me different. I do not believe in my death. Do you? Dreamer, you're nothing but a dreamer. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said dreamer. You say you are a dreamer. Well, can you put your hands in your head? Oh no, I said fudge. Wanna take for you a lady this. Well, you know you had it coming to. I miss you so much. Introducing Messi Messages. With over 191 million Instagram followers, Leo Messi is one of the most loved football players in the world. Fans all around the world adore him. Now, using Synthesia's technology, Messi can send them a personal message in 10 languages. With only 5 minutes of footage of the football star, we created a synthetic representation of Messi using our deep learning algorithms. With the algorithm trained, Messi can now speak 10 languages, reaching many more fans in their native tongue. And there's more. Using the Synthesia API, we were able to personalize the messages, adding names, location, and time. The result speaks for itself. Hey Daniel, what's up? Mi amigo Ezequiel nos ha invitado a ver los cuartos de final esta noche. يا ريت اعرف اجي. لو ما قدرتش عايشوا انتوا بقى مع الماتش. 别忘了带零食。再见。 BCIs, or brain-computer interfaces, are systems that link our brains directly to computers. Tech entrepreneur Elon Musk, for example, wants to merge the human mind with AI, for which we would have to have a chip implanted into our brain. That's pretty invasive. But there are also non-invasive brain-reading tech. One type measures electrical activity on the scalp. In medicine, they use EEG caps for this, but sleeker-looking wearables are available too. You only have to think, and the lamp dims the light, and the video begins to play, all thanks to this wearable. The headband is a non-invasive brain-computer interface, or BCI. It was developed by a neurotechnology startup from France. Sensors in the headband read brainwaves and translate them into commands for... I would take this, and it's a mold of my face, and then Judy would take this black marker and go through and touch all the dots
and the dots are tracking dots. So then when I move, they would have the actual mathematical spacing of the move, so the computer would be able to regenerate my face and my expressions through the avatar. This is the biggest move. Comentaba hace un rato Edmundo acá, que había escuchado las conversaciones que hacíamos ayer y donde hablamos de que el Estado es el único que puede escalar. Bueno, si el Estado es de los Emiratos Árabes, seguramente va a poder escalar. Tienen el primer Ministerio de Inteligencia Artificial del mundo y el primer ministro tenía 27 años cuando lo nombraron. Hay estados que pueden escalar. Estados Unidos puede escalar, China probablemente, también otros. Pero hay que llegar ahí. Ahí está acercándose Nilda. Entonces, ahora, y vamos bien rápido ahora. ¿Qué es la pauta que conecta el trabajo como castigo? ¿Se acuerda que hablábamos ayer del trabajo como castigo? Y lo dijo Safran, ¿no? Tripalium, que tenía que ver con tortura. Trabajo viene de tortura. Para mucha gente el trabajo es una tortura. Y del punto de vista de la tecnología del ChatGPT, lo que más llama la atención es lo que se llama el desempleo tecnológico. Y esto lo veían grandes amigos del mundo también, como David Ricardo, que ya lo decía en 1800, que el trabajo, la tecnología y la productividad iba a eliminar el trabajo. Lo dijo también H.G. Wells, en una novela brillante, donde hablaba que iba a haber dos clases sociales, los que tienen trabajo y los que no tienen. Y mucho más recientemente, en la década del 30, lo dijo Keynes también, ¿no? Entonces, la gran pregunta, el desempleo tecnológico. ¿Vamos a poder sobrellevarlo? ¿Qué va a pasar? Y entramos rápido en los polímatas y en el diseño para un mejor mundo. Para nosotros los polímatas son los monstruos de la transformación. Son las personas que cambian todo. Después esta presentación la vamos a poner en línea para que la puedan ver en detalle. Así pueden ver todos los videos completos. Acá hacemos 2 o 3 preguntas y pasamos rápido a los polímatas. Nos hacemos la primera pregunta. ¿Qué representan estas personas? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se destacan? Todas estas personas excepcionales son polímatas, es decir, personas que cuentan con ciertas características que las hacen únicas en relación con su capacidad de no atarse a una disciplina en particular, de ser inspiradores y resilientes. En un polímata se combinan habilidades de innovación, incredulidad, liderazgo, calidad de formación de la realidad y capacidad de integrar áreas de conocimiento para la génesis de ideas transversales. Los polímatas aportan sobre todo una gran capacidad de polinización-fertilización cruzada, llevando ideas, conceptos de un dominio a otro. Una persona que solo domina un ámbito de conocimiento tendrá un único modelo de categorías. Un polímata, en cambio, por el hecho de dominar varias áreas, dominará a la vez diferentes modelos de categorías y arquitecturas conceptuales. Bueno, la idea esta de los polímatas es una idea que se nos ocurrió con Julito Alonso, que está acá en la sala, en el año 2020, cuando nos convocó Alex Blanch, que fue el creador de la carrera de diseño en Escenarios de Futuro, para que veamos, como les comenté ayer rápido, una materia sobre diseño del futuro. Y se nos ocurrió que una materia como esa tenía que atraer, convocar y generar modelos de referencia que son estos polímatas. Polímatas pueden ser personas, como vimos recién, vamos a ver rápido otras, y también pueden ser instituciones. Y a nosotros nos interesan particularmente las instituciones que forman polímatas, porque queremos crear instituciones que formen polímatas. Empezando con la Bauhaus, que ya tiene más de 100 años, y después con el Black Mountain College, una cosa muy poco conocida, pero uno de los directores posteriores, Albers,
de la Bauhaus, la dirigió esa durante más de 20 años. Instituciones como Hyper Island o Team Lab, que están en los países nórdicos y en España, Minerva University, donde trabajé un año, y ahora la Humboldt University, que tiene un convenio con la UBA, con la Facultad de Ciencias Exactas, y que está generando un proyecto de polímatas realmente fantástico, ¿no? ¿Qué son los polímatas? Ahí lo tenemos asomándose a Humberto Maturana, ahí viendo las cosas de costadito. Son brokers del conocimiento, ¿no? Son gente que va de un lado para otro en lo práctico y en lo teórico. Ella lo dice muy bien, Neri Oxman, que es una de nuestras polímatas favoritas. A time when the confluence of 4 fields is giving designers access to tools we've never had access to before. These fields are computational design, allowing us to design complex forms with simple code. Additive manufacturing, letting us produce parts by adding material rather than carving it out. Materials engineering, which lets us design behavior of materials in high resolution. And synthetic biology, enabling us to design new biological functionality by editing DNA. And at the intersection of these 4 fields, my team and I create. Please meet the minds and hands of my students. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Que ella está mostrando lo que está haciendo y dices, lo hago con mis estudiantes, los hago con las manos de los estudiantes, los hago en la cabeza de estudiantes. Y hacemos lo mismo nosotros. Lo hicimos en DatoSUBA muchos años, lo estamos haciendo en escenarios. Cada uno de nuestros, como dice Noelia, ¿no? Si uno forma parte de una tribu o se crea su propia tribu. Bueno, nosotros nos creamos tribus y en nuestras tribus trabajan polímatas. ¿Cómo se vuelve una persona polímata? Lleva mucho tiempo. Estos son los que trabajamos el cuatrimestre pasado. Ustedes tienen algunas de estas caras en el informe. Están a propósito puestos de a dos porque la mayoría de los casos se presentaron de a dos. Uno es un humanista y uno es un científico. Y estos son sus rasgos, ¿no? Gente que explota, no pueden dejar de investigar, no pueden dejar de mirar, no pueden dejar de ver. Esta es una polímata que descubrimos esta semana, es una argentina, en realidad es colombiana-argentina, hace 20 años que está acá en Argentina. Ganó el premio Humboldt y trabaja en nuevos materiales, que es un área espectacular y fantástica. Es una chica brillante. Noelia la conoce, fue a entrevistar. ¿Cómo se llama? Heidi Jackel. Poder de concentración, o sea, no solamente son amplios, sino que son profundos. Tienen una imaginación poderosísima. Ustedes bien conocen el caso de esta jovencita, no tan jovencita ahora. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Siempre que hacemos esto nos dicen, ¿por qué no nos dejan? Que no es una sesión de cine, es una charla que estamos presentando a los polímatas y Nilda ya está nerviosa con la hora. Bueno, Pina Bausch cambió el ballet, cambió la forma de pensar, de bailar, de coordinar acciones, etc. Enorme despliegue físico de los polímatas. Pasión por el trabajo, Xul Solar. Tiene todavía los estudios, tiene un estudio en Tigre, tiene una casa acá cerca. Sarmiento, decíamos Borges, todos polímatas nacionales, ¿no? Y el carácter dionisíaco, aspiran a lo máximo, no se quedan en chiquitas. Miren lo que hace este hombre, Theo Jansen. Crea criaturas vivientes, ya tiene 12 generaciones, viven solas. Las pone a correr al viento en el verano y hacen su vida. Si eso no es playing God, ¿quién juega a ser Dios, no? Entonces estas cosas no caen del cielo, estas cosas no nacen de un día para otro, hay mucho trabajo, mucha conexión, y hay particularmente algunas herramientas, el círculo creativo de Krebs, que es este que está acá, que tiene que ver básicamente con esta idea de que todos nosotros tenemos condimentos de polímatas, tenemos semillas de polímatas, pero no las explotamos porque no hacemos el círculo completo que es pasar del diseño al arte, a la ciencia, a la ingeniería. Cómo se pasa del conocimiento
a la utilidad, cómo se pasa de la utilidad al comportamiento, cómo se pasa del comportamiento a las nuevas preguntas. El círculo creativo de Krebs es una variante sobre un círculo que tenía la Bauhaus. Esto lo desarrolló John Maeda y después Meny Oxman. Y llegamos al final, que es el final donde tenemos que hablar de diseño. Por eso hablaba ayer Nilda decía que había propuestas acá, no es simplemente un diagnóstico. No es, sí, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Para qué nos sirve todo esto, no? El diseño de un mundo mejor, en la era del entanglement, ¿no? Esta es nuestra contribución. Chiquito pero rendidor, como dicen en el subte. Y futuros. Y ahí hay un nombre que sería obligatorio que esté en todas las carreras, en todas las materias, además, que se llama John Dator, que es uno de los creadores de este esquema que se llama el boroscopio, que es una forma de imaginar el futuro. El del medio, ¿no? Es el proyecto, el futuro proyectado, el futuro sin sorpresas. Eso ya no existe porque tuvimos COVID, porque tuvimos la guerra de Ucrania, porque tuvimos el chat GPT y porque tenemos a Milei. Así que entonces no existe el futuro sin sorpresas, ¿no? Pero después todos los demás se pueden diseñar, se pueden armar, se pueden trabajar, lo que se hablaba en el panel anterior, ¿no? Y el boroscopio para nosotros es una herramienta clave, lo usamos todo el tiempo en escenarios del futuro. Este señor, que es un ergónomo cognitivo, es una persona que viene trabajando, fue un fellow de Apple hace mucho tiempo, y viene trabajando, acaba de sacar este libro de este año, Diseño para un Mundo Mejor, donde habla de que tiene que ser un mundo que tenga sentido, que sea sostenible, que esté centrado en lo humano. Don Norman, tipo absolutamente maravilloso. Y acá algunos ejemplos, esto es de Meny Oxman, ¿no? Ayer hablábamos de nuevos materiales, hablábamos de nuevas ingenierías, de bioingenierías. Stefano Boeri, por ejemplo, que fue un polímata también, ese no es una moqueta, eso existe, es un edificio que está en Italia. Es un edificio metido dentro de árboles, o árboles metidos dentro de los edificios, ¿no? Que también es lo que aspira a Rosa Bosch cuando habla de poner árboles dentro de las escuelas, ¿no? Esto lo hizo Heidi Halk con nuestros nuevos materiales, que son materiales reciclables, que son no contaminantes, que aportan y buscan un nuevo tipo de economía, materiales que son orgánicos. Uno ve esto y enseguida piensa siempre en Gaudí, piensa en la arquitectura orgánica. Nosotros pensamos siempre en arquitectura, fíjense este edificio, ¿no? Todo cuadrado, todo con ángulos de 90 grados, etc. Estos son todos orgánicos, no tienen esta división así que vemos convencional nosotros. Arquitecturas con nuevos materiales, estos coplays, ¿no? Y toda esta gente que está trabajando en un montón de cosas que no sabemos ni que existen. Entonces, ¿cuál es la pauta que conecta? Y vamos cerrando, Nilda, así que tranquilízate con las ecologías materiales, con otra salida que no vislumbramos y que me parece que es la más interesante de todas. Los unicornios latinoamericanos Deep Tech. No unicornios. Unicornios Deep Tech. ¿Y qué es un unicornio Deep Tech? Con Julito jugamos mucho con esta idea. Todas las cosas hay que pensarlas 3 veces por lo menos. Expired, ya no funciona más. Sapiens, ser humano fuera de la máquina no existe. Murió. Expired. ¿Qué viene entonces? Robo. Lo mecánico. Tampoco. Ya fue. No podés tener humanos contra máquinas. Tenés que tener humanos con máquinas. ¿Y eso qué es? Que no salió ahí, pero es el robo sapiens. ¿Y la propuesta cuál es? Estudiemos la Deep Tech, que es la nueva ola. Estas son las revoluciones que nosotros todos conocemos. Máquina a vapor, fábrica, tren, telégrafo, máquina de combustión. Carlota Pérez, que es una investigadora latinoamericana, la que más sabe de estas cosas, habla de las 5 revoluciones industriales. Cada 50 años, son ciclos de 50 años. Ahora estamos empezando a vivir la 6ª, no la 5ª. Lo que nosotros hablamos, microelectrónica, chip, todo eso es 5ª, no es 6ª. Ahora viene la 6ª. ¿Y la 6ª cuál es la 6ª? La que tiene que ver con la línea de la derecha. Y esa 6ª tiene que ver con esta nueva ola. Y América Latina participa de esta nueva ola de la Deep Tech, con robótica, manufactura, energías limpias, Space Tech, sobre todo con Satellogic, nanotecnología, inteligencia artificial, pero más que nada biotecnología. Tenemos 103 startups y América Latina tiene unas cuantas que están trabajando en Deep Tech. Ok, pero ¿podemos decir algo más concreto sobre esto? Los satélites
de Kargiman, de Satellogic, que son por otro lado los que le dan comunicación a Ucrania, ¿no? Junto con los de Elon Musk. Cuando los rusos se invadieron, cortaron todo esto. Sí, podemos decir algo más. Podemos decir que no tenemos planeta suficiente para la gente. Tenemos 2 planetas y hay uno solo para el 2030. Y para el 2050 necesitamos 5 planetas. Y necesitamos 10x, mejoras en la matriz productiva mundial. Impensable. ¿Cómo vamos a mejorar 10x? Bueno, ahí se pone interesante la cosa y con esto terminamos, Nilda. Seguro, seguro, seguro. 2 videitos primero, ¿eh? 2 videitos de despedida. 2 videitos, pero muy cortitos. Eso que tienen ahí es el Big Bang de la innovación Deep Tech. Son como 8 o 10 áreas y a mí me interesan 3 especialmente. Manufactura avanzada, materiales avanzados y tecnología de la salud. Y acá lo que está mostrando este gráfico de capas, Rogel, como decimos con Julito, nos encanta el Rogel, mucho más que el otro que decía soy del cheesecake, que el cheesecake. Más del 90% de las startups de América Latina se centran en la camada tecnológica superficial. Apps. 90% son apps. Eso es superficial. Eso es tecnología bla bla. En inglés le dicen so-so. Eso no sirve. Puede ser para negocios. Necesitamos lo que dice abajo. Empresas de Deep Tech innovan en las camadas tecnológicas profundas. Y ahí habla del Apple desarrollando el iPhone. Pero hay una trampa en el iPhone. Sí, el talento de Steve Jobs, la capacidad de diseño de Jonathan Ive, etcétera, etcétera. 5 minutos, no sabe cómo poner ya. Pero en realidad el 50% de las patentes del iPhone la desarrolló el Estado de Estados Unidos. No la desarrolló Steve Jobs. Se quedó con el 50%. Mazzucato. Estado emprendedor norteamericano, de verdad. Y es hacia dónde van. Todas esas empresas van hacia el Deep Tech. El penúltimo video. Cuando hicimos hace poco un seminario que nos invitó Mariana en la maestría de tecnología educativa en la UBA, que había mucha gente, había como 100 personas, fue 5 días increíbles, fue una fiesta, un flow, eso impresionante, terminamos todos gritando, saltando. Ya el año pasado habíamos hecho parecido bailando también con Julito de DJ, etc. Pero acá pasó algo diferente, fue muy raro y fue una cosa increíble. Pasamos este video. Porque este video lo que dice, el ballet es rehén de la tradición, Schlemmer decidió liberarlo. Nosotros decimos, la educación es rehén de la tradición, hay que liberarla. La tecnología es rehén de la tradición, hay que liberarla. El pensamiento es rehén de la tradición, hay que liberarlo. Y esa liberación no es puramente conceptual. Esa liberación pasa en los lugares más insólitos como este. Pone, Martín, fuerte el audio que nos despedimos. Esa oda a la alegría la compuso un sordo y la bailan hoy decenas de miles de chicos en un concierto de rock. Eso es flow, eso es polimatía, eso es el diseño del futuro. Muchísimas gracias.